días y muchísimas gracias por acompañarnos a este espacio Voces Nuevas, el espacio de la juventud dominicana en el matutino 1+1 por Telgantilla. Bueno, hoy con un tema sumamente interesante. Esta semana habrán escuchado algunas posiciones en torno a la actual ley sobre drogas y sustancias controladas que de alguna manera se ha expresado la necesidad de que sea modificada esta ley, pero ahora sale a la luz pública la expresión de esta necesidad, pero esfuerzos para en este sentido vienen haciéndose desde hace varios años. Incluso en el 2013 nos contaban, hubo una iniciativa para tratar de modificar esta ley, pero ¿por qué esta ley que data de 1988, ¿verdad? Tiene que ser modificada ahora. De eso vamos a hablar y sus recomendaciones, por supuesto, de esto vamos a hablar hoy en este espacio con Giovanni Castillo de la Defensoría Pública y con Radamés de la Rosa, director de la organización Casa Abierta. Guillermo Peña con nosotros hoy. Bueno, un placer tenerlo aquí en el espacio Voces Nuevas. Yo creo que iniciar una conversación primero sobre el tema de la ley de drogas, sustancias controladas. ¿Qué aspectos de la ley se sugieren modificar y por qué? Digamos, ¿qué se ha hecho en ese sentido? Muchas gracias por la invitación. En relación a los esfuerzos relacionados con darle un enfoque adecuado a la ley 50-88, partiendo del tiempo de emisión de la misma, de promulgación de la misma, podemos visualizar, por ejemplo, la mesa de usuarios de drogas que se crea por recomendación de un GAS 2016, manejado por la Oficina País 1DC aquí en el país, en donde esa mesa trata de llevar a cabo las recomendaciones que fueron aprobadas en un GAS, que es la Asamblea, o sea, sesiones especiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas en relación al manejo o al control de las drogas. Entonces, nuestro país ha tomado en consideración ese aspecto. Y dentro de ese marco de ideas, dentro de las recomendaciones, está el hecho de que al momento de aplicar una política de droga, no solamente debe de manejarse una política criminal represiva, una política criminal de persecución, sino también preventiva. Y dentro de ese marco de ideas vemos como la ley 50-88 tiene un enfoque bastante tímido respecto al tratamiento que debe de dársele a aquellas personas que son usuarias de drogas. Cuando hablamos de personas usuarias de drogas, son personas que consumen esa sustancia, ya sea en calidad de aficionado, como consumidor recreativo, como consumidor habituado, o como lo define la ley 50-88, que ya esa terminología a nivel internacional no es aplicable, lo consigna como drogodependientes. En realidad, hoy en día se maneja el término de consumidor problemático o aquella persona que tiene un abuso de sustancias controladas. ¿Qué pasa con la ley? La ley, aun cuando en el artículo 3 maneja la existencia de usuarios de drogas, es decir, reconoce la existencia de usuarios de drogas, al momento de llevar a cabo el tratamiento respecto a esa persona, lo maneja como si fuera negociante de sustancias ilícitas dentro del marco de la categoría de simple poseedor, que lo establece en el artículo 4. Entonces, te establece simple poseedor, distribuidor, traficante, patrocinador e intermediario. Si tomamos en consideración eso, claramente se evidencia que el distribuidor, traficante, patrocinador e intermediario sí es una persona que se dedica a negociar de manera ilícita con sustancias controladas, pero el simple poseedor es por el simple hecho de poseer la sustancia para fines de consumo, entonces se maneja una justicia represiva. Solamente a partir del artículo 53 al 57 es que se reconoce la existencia de la necesidad de aplicar un enfoque de salud a esas personas que son consumidores de sustancias, pero es después que están judicializados, es decir, después que están apresados, se establece a través de la Procuraduría Fiscal pertinente, enviar a esa persona, a esa comisión multidisciplinaria, para analizar si es consumidor de sustancias controladas y partiendo de ahí, entonces darle otro tipo de solución. Pero en la práctica eso no ha ocurrido, o sea, estamos hablando de 1988 y ha sido infuncional esa comisión multidisciplinaria, hasta el punto que en la actualidad esa función que la ley le designa a la comisión multidisciplinaria la está llevando a cabo
de manera como un proyecto piloto a partir de una propuesta realizada por la Comisión Interamericana contra el Abuso de Drogas, la CICAD, conjuntamente con el Poder Judicial, con la Procuraduría General de la República, incluso la Oficina Nacional de la Defensa Pública también participa, se ha creado un tribunal de tratamiento bajo supervisión judicial que funciona aquí en el Distrito Nacional, en el 7º Juzgado de la Instrucción, y que ya en este mes culmina, me parece que ya hoy 31, culminó ya la fase de evaluación para determinar si con las decisiones o las soluciones favorables que se hayan logrado se pueda continuar, pero ya no solamente en el Distrito Nacional, sino con proyección nacional. Y así, de esa forma, en cierta medida, se logra visualizar la existencia de una justicia diferente a la que en la actualidad se le está dando a las personas que son consumidores de sustancias controladas. Es decir, la ley no tiene un enfoque de salud adecuado, que es lo que en cierta medida la propuesta trata de manejar. Y Radamés, ¿cuál es la consecuencia o qué impacto ha tenido este enfoque eminentemente represivo de la ley para, sobre todo, estos usuarios problemáticos, como se denominan en la terminología que se utiliza a nivel internacional actualmente? La ley de droga de República Dominicana está inscrita en el esquema, como ya explicaba Giovanni, en el esquema ultra represivo que se empezó a aplicar en toda América Latina por influjo de los Estados Unidos, que fue quien empujó la creación de consejos de droga y esos organismos. Y esa ley obviamente ha cumplido su función de acuerdo a lo que fue creada, que, como dice ella misma, reprimir el tráfico y el uso. Entonces ha reprimido el uso, ha reprimido el tráfico. No ha tenido éxito, los usuarios de droga han seguido consumiendo, el tráfico ha seguido creciendo, los problemas siguen siendo lo mismo y hay una cosa que es peor. Las personas jóvenes que son apresadas por consumo de sustancias son llevadas a prisión y condenados, y si no son condenados son chantajeados. ¿De cuánto es la pena más o menos? Depende bueno, sería de 6 meses a 2 años, en el caso de simple posesión. Okay. Y en esos casos, esas personas que no son negociantes de drogas, son usuarios, son llevados a prisión con la correspondiente ficha, con el correspondiente daño psicológico que implica estar en prisión por un tiempo determinado sin haber cometido ningún delito. Y sobre todo con el estigma que significa para la sociedad que tú estás preso por droga o que estuviste preso por droga. Eso en términos social en general. Pero piensen ustedes en lo que le pasa a un joven que estudiaba, que trabajaba y que repentinamente su vida se ve tronchada por una ley, por una aplicación de una ley abusiva que irrespeta los derechos y la dignidad de la persona, y ese tema la ley no lo contempla, y nosotros estamos tratando de, las personas que creemos que esto debe cambiar, estamos tratando de que la ley se enfoque, y aquí el trabajo de Giovanni es un trabajo maravilloso, una excelente presentación la que ha hecho, porque la propuesta que estamos haciendo parte no del tema de seguridad, no del tema de delincuencia, parte del tema de derecho y de la salud y de la dignidad, como establece la Constitución Dominicana. De ahí debe partir cualquier ley, de esos preceptos que protegen a la sociedad como tal. Sí, bueno, en ese sentido hemos visto, además de la modificación de la ley, hemos visto una discusión en torno al tema en América Latina de la despenalización de, digamos, drogas blandas. En este caso más específico el tema de la marihuana. En otros países ya no está prohibida de manera concreta. El ejemplo de Paraguay, de Uruguay, qué está pasando en algunos estados, incluso de Estados Unidos también ya eso no es un tema. Y cada vez más está el tema de la despenalización de la marihuana. ¿Qué propuestas tienen las organizaciones de la sociedad civil en cuanto a este tema? Si me puede decir, no sé. Quizá nos puede contestar Nilo Mercedes, director Sí. del Centro de Tratamiento Mesón de Dios, que se acaba de integrar a la conversación. Bienvenido, Nilo. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. Bueno, el tema de la marihuana y lo que se ha estado tratando mucho en estos días de su legalización para uso recreativo o uso medicinal,
está siendo planteado en muchos países ya han adoptado el tema de la despenalización del uso de marihuana, principalmente para uso medicinal en unos países, en otros países para uso recreativo. Desde la perspectiva de Mesón de Dios, el tema de la marihuana, nosotros entendemos que el uso medicinal de la marihuana en su principio activo del CBD, no del THC, porque la parte del tetrahidrocannabinol delta 9 es la que produce la euforia, el tema de una posible dependencia psíquica a futuro, pero en el caso del CBD, un químico que también tiene la sustancia, el mundo es completamente diferente, es como decir AM y FM. El CBD está aprobado médicamente, que funciona como medicación para casos específicos de algunas enfermedades que por otra vía se hace muy dificultoso, como en el caso, por ejemplo, muy famoso de la niña norteamericana, que con unos episodios de epilepsia pediátrica bien grave y que la variedad Charlotte de la marihuana, pues el CBD que contiene le produjo el efecto de sanidad que ningún tratamiento médico le había dado. Entonces, la marihuana tiene un uso médico que bien se pudiera aquí implementar en el país bajo la supervisión y administración del Ministerio de Salud Pública con base en evidencia científica. Eso sería un éxito. Quiero irnos por otro, un momentito. Con el tema de los consumidores y los usuarios, la ley ha demostrado estar desfasada y no responder a las necesidades y no tener efectos necesariamente positivos para los supuestos problemas a los que busca solución. Pero para el gran problema, para el problema macro, para el narcotráfico, esta ley realmente ha venido y la aplicación y la implementación y las instituciones llamadas a ejecutarlas, han venido a reducir los niveles de narcotráfico. ¿Se han visto experiencias positivas en este sentido? Bueno, existen cifras estadísticas, no solamente la que maneja el Poder Judicial, sino también la que maneja, por ejemplo, la Procuraduría General de la República e incluso la Oficina Nacional de la Defensa Pública. Si tomamos en consideración, por ejemplo, la cantidad de casos ingresados al sistema de justicia penal relacionados con la vulneración a la ley 50-88 en los últimos 5 años, podríamos visualizar que ha habido un incremento en los sometimientos penales judiciales respecto a esos tipos penales. Entonces, tomando en consideración, por ejemplo, el informe de la Oficina Nacional de la Defensa Pública correspondiente al año 2017 y más aún en el 2016 e incluso en el 2015, podríamos visualizar que la ley 50-88 es la infracción que tiene el primer lugar en cuanto a recurrencia. Es decir, es el que tiene mayor nivel de incidencia. La única problemática es que, como la ley 50-88, la categorización la maneja partiendo no de la conducta típica desarrollada por el sujeto activo, sino más bien dentro del marco de la cantidad de sustancia ocupada, no necesariamente aquella persona que es sometida por distribución, por tráfico de sustancias controladas, en realidad obedece a esa conducta que debería ser la perseguida. Con esto lo que le quiero decir es que posiblemente una persona que está sometida e incluso está condenada como distribuidor, como traficante, podría ser simple poseedor, en el sentido de que el uso que pretendía darle a la sustancia controlada no era distribuirla ni traficarla, sino para su consumo personal. Pero como la ley lo maneja partiendo de la cantidad de sustancia ocupada y ni siquiera manejando la pureza de la sustancia, entonces te identifica como tráfico. Y por demás, exactamente, te consignan penas que van, por ejemplo, en distribución de 3 a 10 años, de tráfico de sustancia controlada de 5 a 20, sin desmeritar lo relativo al patrocinio, aunque el patrocinio son 30 años, pero el patrocinio tiene una delimitación bastante evidente en la ley. Entonces, eso es lo que en cierta medida ha perjudicado
la cuestión de la persecución. O sea, Pero hay una distinción entre el microtráfico y las grandes estructuras de narcotráfico que son realmente las que sostienen el negocio, esas estructuras multimillonarias que sostienen el negocio de la droga. O sea, realmente este incremento en los apresamientos, en los sometimientos, van más al área de... ¿Son más de microtráfico o estamos hablando de apresamientos de los peces gordos, como decimos? No hay peces gordos. Claro, O sea, claro. en este país no se ha procesado jamás a un patrocinador. Del 88 para acá hemos llegado solamente a nivel de traficante. Nunca sabemos quién es el dueño del negocio, nunca llegamos hasta ahí. Porque es un tema esencialmente complejo que tiene que ver con intereses políticos, intereses económicos en general. Pero una cosa más concreta quiero plantearle. Mire, hay más cocaína en el mundo ahora que en ninguna otra época. Entonces, ¿qué está pasando? No es la política represiva de República Dominicana la que está fracasando, es la política represiva del mundo la que ha fracasado. Es que no se puede combatir un fenómeno tan complejo como el de las drogas, un fenómeno social complejo que se convierte en un problema social en un 10% de los usuarios. Ese fenómeno se puede combatir con policía nada más. ¿Por qué? Porque la policía no tiene capacidad. Si fuese, y no la policía dominicana, insisto, porque si fuese así en Estados Unidos no habría droga, porque es el país más poderoso del mundo y que tiene más control y más recursos para parar, y sin embargo allí es donde más se consume. ¿Por qué? Porque el tráfico de droga es muy poderoso en el sentido de corrupción, de tecnología, de vinculaciones importantes. ¿Dónde va el dinero de la droga? Va a todos los bancos internacionales más importantes del mundo. No se queda en América Latina, no se queda en un lugar. Si hablamos de un fenómeno muy complejo que no se puede parar con policía. Bueno, yo creo que esta entrevista la vamos a tener que continuar en otro momento porque la verdad se nos quedan un montón de temas. Es sumamente complejo y tiene muchas aristas. Le queremos agradecer por estar aquí. Lo que queda sumamente claro es que hay una necesidad inminente de modificación de esta ley para realmente responder a las necesidades, primero de salud de aquellos consumidores que necesitan del Estado una respuesta efectiva, de reducir el nivel de criminalización de usuarios e incluso de criminalización de la misma pobreza, que sabemos que se utiliza como mecanismo de extorsión también por las fuerzas de seguridad, y que realmente ataque el gran problema que es el negocio macro del narcotráfico. Y a eso hay que sumarle, que no quiero dejar de decir lo que está pasando, que se ha denunciado de varios sectores de la sociedad civil, y es que hay agentes que se dedican también a implantar drogas a los jóvenes en los barrios. Y pruebas se han visto. No quería dejar de mencionarlo porque nosotros tuvimos esos casos en el observatorio y eso hay que hacer una alerta a las autoridades. Bueno, gracias por su sintonía y nos encontramos el próximo viernes aquí en Voces Nuevas.